Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de Cultura de Grao. En nombre de todos los organizadores y de la Asociación Alternativas Editorial Más Madera y en el mío propio, yo soy Javier Granda. Os agradezco la presencia hoy en esta presentación para celebrar, digamos, la puesta en común del libro de vinos editado por Alternativas en 2019 y el maridaje que hacemos en esta ocasión con la presentación del libro del vino Fariña del primero del 2021. Nosotros esta oportunidad que hoy nos brinda la Casa de Cultura y la Asociación de Comerciantes de Grado, ¿no? Es algo que hace tiempo queríamos propiciar, porque para nosotros, y yo representando Alternativas, a la Asociación de Escritores Alternativas, es algo que nos vincula. Tenemos una vinculación con Grao por varias sinergias que se fueron realizando en los últimos tiempos, y queremos seguir contando con esta Casa de Cultura que, siempre lo decimos, creemos que es una de las más importantes de Asturias, en el sentido que tiene una programación estable, continuada, de calidad y comprometida con la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre para nosotros es un orgullo estar aquí. Preferimos estar en Grao, en una villa asturiana del centro, que quizás irnos a una escenografía distinta, donde las cosas sean mucho más huecas. Yo creo que aquí la cultura profundiza y cala, ¿no? Es algo que es muy interesante, pues, para la gente que está creando y que está aportando cosas nuevas todos los días. En ese sentido, Grao es una oportunidad y siempre tenemos que agradecer que cuenten con nosotros. El libro de vinos editado por Alternativas que tenemos sobre la mesa y que presentamos hoy aquí con este primero del 2021 de Fariñas, es un libro que, si bien Fariña es de Toro, nosotros este libro lo hicimos con la colaboración de la Denominación de Origen de Vino de Cangas en el año 2019, un vino asturiano, que estamos muy orgullosos con esa colaboración, porque además es un libro que tuvo su repercusión mediática y además social también, ¿no? Y se distribuyó y se comercializó muy bien, y fue muy bien aceptado por la gente, y sobre todo en Cangas de Narcea, donde tuvimos una presentación muy exitosa, si lo recuerdas, Marcelo, y que, bueno, Cangas siempre es un lugar también de referencia, ¿no? Bueno, en este libro, que nosotros en aquel momento, como Alternativas, hoy tenemos un sello editorial que se denomina Más Madera, y que hacemos unos libros un poco más específicos con una línea distinta, pero en esta ocasión nosotros planteábamos proyectos colaborativos temáticos, ¿no? Y nos parecía que el vino era un tema muy transversal en lo que es la cultura del pueblo, la alta y baja cultura. Es un tema transversal porque, digamos, que toca muchísimas capas sociales, muchísimas formas culturales, y había que abordarlo de alguna manera, porque sabíamos que era un tema muy popular, porque el vino es algo que está en la vida de cualquiera, ¿no? Desde la gente con menos recursos económicos, con menos cultura, por decirlo así, sin ser peyorativo en ningún sentido, y la gente de más recursos económicos y con más cultura. El vino cumple, digamos, toda una curva y un perfil social que está presente en todas las vidas, ¿no? ¿Cómo no hacer algo relacionado con eso, tan transversal, ¿no? Y que además forma parte de lo que es el cultivo de la tierra, de lo primario, que luego se potencia en un sector terciario, en el comercio, pero pasa de lo que es la transformación del producto original al sector terciario, y ahí va creando una cadena de valor, pues casi como el libro, ¿no? O sea, podemos hacer un símil entre el libro y la botella de vino. En este caso yo creo que están muy relacionados, aunque nunca hayáis pensado en ello, ¿no? Digamos que el factor creativo del producto original y la transformación para luego llevarlo al consumo final, pues bueno, casi que es muy parecido. Y está en la base y en el origen de todo, igual que la literatura.
Bueno, soy un mal educado por no haber presentado a los miembros de la mesa. A mi izquierda está Ceferino Cimadevilla, que es el presidente de la Asociación Asturiana de Sumilleres, es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Sumilleres y es director técnico de esa asociación nacional. Creo que es un experto importantísimo a todos los niveles en esto que vamos a tratar aquí. Fue el prologuista de este volumen y para nosotros fue un orgullo haber contado con él en esta ocasión, y esperamos que no sea la última, porque todavía ayer, con otro buen amigo común, otro escritor que forma parte de esta publicación, Ceferino Montañés, estábamos hablando de un tema de organización de un proyecto muy ambicioso que próximamente se conocerá y daremos a conocer desde Alternativas, que también vincula ese maridaje entre la gastronomía, la creación, la literatura, etcétera. Y queríamos, digamos, contar con el conocimiento de Ceferino Cimadevilla, y ayer recibió una llamada para pedirle un consejo, un sabio consejo que para nosotros siempre está, ¿no? Y por otro lado, me acompaña en la mesa uno de los autores, que es Marcelo García, a mi derecha, que también es una persona importante, pieza clave en la asociación Alternativas, dada la valía profesional y la creativa y la personal, ¿no?, a todos los niveles, que siempre está funcionando comprometidamente con esta asociación y con el trabajo creativo en Asturias. Él es un escritor y un profesional de la escritura, y os va a hacer seguramente un repaso por por un recorrido por el libro que os va a interesar y os va a dar muchas claves de lectura para luego poder centraros en él, ¿no? Y también nos acompaña David Suárez Suarón, otro autor, oriundo, o al menos con familia en Grao, a la izquierda de la mesa. Tiene familia en Grao y es un miembro también de Alternativas. Es un poeta, lo conoceréis por poeta. Seguramente estuvo en alguna novena bizarra, aunque no lo diga. Sí, sí. Vale. También algún recital que se hizo aquí, también presenté el libro. Estuvo en alguna novena bizarra de Grao. Es un miembro activo de Alternativas y Demás Madera, con el que siempre contamos, y también es un orgullo para todos los que estamos formando parte de ese equipo. Vamos a hablar de vinos, y yo os diré que en este libro hay un recorrido desde el origen hasta, digamos, el consumo final. Mi relato, yo estuve un poco en la coordinación de este volumen en su momento, y organicé el libro a medida que iban llegando los textos de los diferentes autores, 17 como digo. Organicé el libro un poco en plan cronológico y progresivo en el tiempo, un poco desde el origen, porque hay algún texto relativo quiero recordar, pasajes bíblicos sobre cuestiones del origen del vino de Cangas, con un toque de Montoto, ¿verdad? De Manolo Montoto, con un toque un poco humorístico, pero que, digamos, relacionado con el pasado más lejano de lo que es la cultura del vino, o el vino en origen. Entonces fui dándole un orden progresivo y en crecimiento hasta el final, que es mi relato, porque además coincidió muy bien, en el cual yo hablo de las mafias del vino, que es un fenómeno que está ahí, y que hoy por hoy hay mucha gente que se dedica a esto, al tráfico ilícito con el vino, exactamente igual que con cualquier otro producto adulterado. Es decir, comercialización de añadas que no son las que dicen ser, falsificaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo eso lo recogí un poco, porque como no sabía muy bien cómo escribir, quería un tema de actualidad en aquel momento, y ese me pareció interesante para finalizar un poco, a llegar hasta nuestro tiempo más inmediato, que es el de las falsificaciones, de las grandes añadas, donde una botella te puede costar 3.000 a lo mejor, o mucho más, ¿no? Entonces, muchísimo más. Pero bueno, que hay falsificadores de vino, y eso es algo que también me parece muy interesante, porque es una nebulosa de un mundo económico sumergido y tan curioso y tan, no sé, tan interesante, que yo me metí en ello. Entonces, yo creo que lo mejor es que deje yo de hablar, que soy el menos indicado para hablar de vino. Me gusta beber, pero entiendo muy poco de vino. Ya
Tengo una anécdota que con un amigo hablaba hace poco, me decía, estábamos hablando sobre el vino blanco y dice, a ver, el vino blanco, a que sale de la uva blanca. Digo, coño, claro, ¿de dónde va a salir el vino blanco? Pues joder, no, el vino blanco no sale de la uva blanca. Y yo, joder, pero tío, ¿de dónde va a salir el vino blanco? ¿No? Pues son cosas que hay que saber, no sale de la uva blanca. Entonces, yo soy un lego en esta materia, me gusta degustar, valga la redundancia, y soy bebedor social, como ahora mismo estamos aquí, y me gusta disfrutarlo, me gusta el sabor del vino, pero sé muy poco. Quien verdaderamente sabe es Ceferino Cima de Villa, y entonces vamos a dejarle la palabra para que él nos introduzca un poco en el recuerdo que tiene de esta publicación, y al cual le pedimos por un contacto inmediato, por ser parte de este gran círculo de alternativas del que estamos orgullosos, y que nos cuente un poco el interés, la importancia del vino en la sociedad actual, y que nos abra un poco, que nos dé una imagen un poco de lo que ocurre hoy con el vino y todo esto, ¿no? ¿Y por qué una presentación con un primer vino, el primero del 2021, y todo el maridaje que hay entre la creatividad, la cultura del vino, etcétera? Bueno, buenas tardes. Yo, aunque me invitaron a hacer el prólogo, no soy escritor, por lo tanto, lo que os puedo decir es que casi más prefiero que me hagáis preguntas que yo ir, por si no me voy a enrollar. Pero antes de nada, antes de que se me pase la cabeza, Javier acaba de decir que el vino blanco no se hace solo de uvas blancas, se hace de uvas tintas, pero de uvas blancas también, porque parece que queda en meteros que no se hace de uvas blancas. De uvas blancas sí se hace, pero también se hace de uvas tintas, solo que sin contacto con las pieles. Y entonces, Javier, quiero que me vayáis preguntando cosas, porque yo, si no, me voy a enrollar con cosas que a lo mejor aburro a la gente. Me decías de la importancia del vino, el valor del vino. Bueno, pues yo creo que, simplificando hoy, la cultura de un pueblo se mide por su conocimiento de vino, así de claro. Lo que pasa que, bueno, hay vinos para todos los gustos, hay vinos de todos los precios, y como me parece que quiero recordar ahí en el prólogo, no los vinos más caros son siempre los mejores. Lo que pasa que, bueno, sabéis que eso hay una época que ahora ya se rebajó bastante, en la que cada bodega pues tenía como una bandera de hacer un vino de 50, 60, 80, y creo que incluso hubo competencia a ver quién lo ponía más caro. Pero claro, eso tenía repercusión en los días, la prensa, la televisión, pero lo que realmente interesaba a la bodega era vender, claro, y eso no se vendía. Eso quedaba para el recuerdo, y yo, en consecuencia de eso, pues hay algunos vinos que mayoritariamente dejaron esa política, porque yo siempre digo que realmente ¿qué es lo que marca el precio de un vino? Pienso que el trabajo. Porque, claro, muchas veces comentamos, es que los vinos de Cangas son caros. Bueno, pueden ser caros en relación con otros, pero hay que ver dónde está La Mancha, una llanura tremenda que van los tractores, ¿verdad? Y recogen. Miremos la orografía de los viñedos de Cangas y tiene que ser manual, por lo tanto las diferencias creo que están en el trabajo y todo eso previo antes de embotellar el vino. Y hay muchas cosas en el sentido, y hay muchas zonas hoy día que se llaman vinos de alta montaña, que son caros, pero son caros por ese motivo, no porque sea un capricho. Son escasos también, porque realmente en los sitios no hay mucho espacio para plantar, son pequeñas zonas, pero que son vinos muy buscados, aunque no sea muy del conocimiento del público en general, pero sí que son vinos muy buscados porque son vinos diferentes. Porque hoy día lo que marca la diferencia en un vino, en una zona a otra, es que sea diferente a otras cosas. Porque hacer vinos de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Cabernet Franc, de Chardonnay, eso se puede hacer en cualquier lado. Y lo hacen en muchos sitios.
Yo algunas veces me daba la risa cuando en alguna bodega ponían los vinos, mejor dicho, las uvas que estaban autorizadas por la denominación de origen, y luego ponían variedades mejorantes. Digo, ¿mejorantes de qué? O sea, ponían variedades mejorantes, unas extranjeras. Si todavía aquí no se explotó todo el potencial de los viñedos españoles. Por lo tanto, ya comentábamos aquí que decía Javier que esto fue un poco con el patrocinio de los vinos de Cangas. Los vinos de Cangas tienen esa particularidad. Tienen variedades que no hay en otro lado. ¿Qué pasa con la mayor parte de los vinos que emplean todas las mismas variedades? Pues que son copias, y las copias son eso, siempre copias. Siempre van a ser comparados con los primitivos y llevan siempre las de perder. Por lo tanto, esas son cosas que están ocurriendo y que poco a poco se van corrigiendo, pero que no es fácil, porque la parte de la crítica y la prensa especializada, pues muchas veces no está a estas cosas de pequeños sitios, sino a grandes volúmenes, a lo que más suena. Y eso yo creo que es una asignatura que queda pendiente, aunque hay algunos sitios que efectivamente ya hablan de las zonas pequeñas, pero no es un tema genérico. Otra pregunta. Bueno, hablas de... Bueno, ya está, ya entraste tú directamente a diseccionar cuestiones ya bastante técnicas que a mí se me escapan por completo. Yo lo que te quería preguntar, pero que está muy bien, porque efectivamente yo no quería decir antes que solamente se hiciese el vino blanco con la uva blanca, que también, ¿vale? Pero esto lo supe hace poco tiempo, yo discutiendo con un amigo común, o sea, madre mía. Javier, creo que me llamasteis a mí, que me llamo Ceferino, sí, me llamo Ceferino para esa pregunta. Pues seguro. No sé si fue caliente, directo o diferido. Tú no estás. Yo también me creo que te hayan llamado, sí. Bueno, lo que yo quería preguntarte es, cuando te propusimos esto, ¿qué te pareció a ti? O sea, el interés que había desde un grupo de escritores interesados en saber algo sobre vino, o sea, en hacer cosas sobre vino. ¿Tú viste que es algo que es una cierta tendencia, que hay un interés, bueno, social sí parece ser que existe, pero ¿cómo ves tú desde ámbitos como por ejemplo la cultura, ¿no? Desde el mundo creativo y tal, ¿cómo ves tú el panorama del vino? Es decir, esta simbiosis, esta organización, esta colaboración entre diferentes campos, ¿no? Con ese maridaje también que hay con la gastronomía y con la creatividad gastronómica, todas estas cosas, ¿cómo funcionan desde el punto de vista de una persona como tú, que tiene unos conocimientos sobre el vino importantes y puedes verlo todo un poco desde arriba? Es interesante que todos esos campos confluyan, se encuentren, propongan, valoren o analicen, ¿me entiendes lo que te digo, no? O sea, que se encuentren, ¿no? Yo veo ahí dos materias, una el campo profesional y otro el aficionado. Y te puedo decir, en todos o la mayoría parte de los cursos que hacemos, el 90% son mujeres, ¿eh? Me parece que tienen más interés las mujeres que los hombres. En el ámbito profesional, todos los años tenemos el campeonato de España y van aumentando la gente, porque para ir a un campeonato de España hay que ganar en cada provincia y demás. Y este año, en la fase final, en Gourmet, participaron 76, de las cuales no sé si 19, 21 eran mujeres. Quiero decirte con esto, es poca la proporción, pero claro, hace muy poco que empezaron. Y luego, bueno, independientemente de ese interés de las mujeres por el mundo del vino, vemos también las cualidades a la hora de aprender. Aprende mucho antes que la gente. Tiene, no sé si los sentidos más desarrollados o qué, pero muchísimo más hábiles que la mayor parte de la gente. Una pregunta así, y damos paso a Marcelo para seguir.
¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener un sumiller? Bueno, que las cualidades, eso lo es estudiar, porque alguno piensa que es una ciencia infusa que sale de así. Y, bueno, obviamente las prácticas contribuyen, pero el que quiere puede. De todas formas, eso hay que empeñarse, hay que seguir una normativa, luego tienes unos estudios, pero si quieres, sí puedes. Y obviamente, pues tienes que entrenar los sentidos, eso está más que claro. Si no entrenas los sentidos, pues yo me acuerdo de cuando empezaba, que andaba siempre con la nariz tiznada o de flores por andar oliendo por todas partes. Fíjate que eso es fundamental, porque en el mundo de la analítica, del análisis sensorial, intervienen los 5 sentidos, pero fundamentalmente el olfato. Sin olfato no eres capaz de hacer nada. Por lo tanto, ese es un sentido que hay que trabajar, que hay que desarrollar, y eso se hace oliendo diferentes temas, de diferentes productos, de flores, de frutas, de olores buenos y olores malos, porque también muchos defectos de esos podemos encontrarlos en el vino. Por lo tanto, cuanto más entrenado tengamos el sentido del olfato, más éxito puedes tenerlo en la profesión, ¿no? Pero el sommelier no es decir, nadie especial, nadie de otro mundo, sino es el que quiere. No es nada particular, decir, no tiene que tener estas características. Hombre, si tienes problemas de olfato, problemas de vista, problemas de gusto, obviamente no, pero si no, cualquier persona con los sentidos normales sí puede desarrollar y hacerse sommelier. Obviamente tiene que hacer, pues eso, unos estudios que están experimentados, que están reglados y que están ahí. Bueno, ¿estamos a tiempo todavía? O sea, te lo pregunto yo. ¿Estaría a tiempo todavía de ser un sommelier? Sí, hombre, eso siempre. Eso siempre, en todo momento. De todas formas, depende de la voluntad siempre de cada uno, ¿eh? Eso si quieres, claro que se puede hacer. De todas formas, la experiencia que vemos, la gente que sí que empieza es bueno, tal, porque hay personas para todo. Hay gente que va con un interés de realmente aprender, y hay otra gente, teníamos gente que decía que era para presumir. Bueno, pues ¿Viste, no? sí, bueno, pues, será eso, ¿no? Pero aquí dice que el que va con el interés de aprender, pues aprende. Ahora otra cosa es lo que dices, bueno, es para quedar bien o para no sé qué, para presumir. Porque claro, muchas veces cuando se va a un restaurante, si hay un respeto por la persona del sommelier como si fuese el coco, cuando tiene que ser al revés. Tú le confieses, bueno, quiero comer esto, quiero comer lo otro, y quiero gastar entre esto otro, que siempre vas a tener el mejor consejo. Lo que pasa es que parece que el sommelier que te va a encarecer la cena, que es todo lo contrario de lo que puede parecer, pero hay esa creencia. Bueno, Cefe, gracias. Vamos a volver luego contigo, pero vamos a dejar ahora paso a Marcelo García para que él, como autor y parte importante de esta antología, haga un recorrido. Yo creo que tienes un poco preparado, ¿no?, sobre todos los textos que están contenidos en la publicación, y que os hagáis un poco una idea de lo que vais a encontraros en el libro. Marcelo García, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Reitero el agradecimiento a la Casa de Cultura de Grao por acogernos otra vez, esas sinergias de las que hablaba Javier. A Anuska por generar el maridaje entre libros y vino, y a las bodegas Fariña porque está buenísimo. Me toca la parte literaria. Trataré de ser breve porque nosotros estamos aquí saboreándolo y supongo que vosotros tenéis ganas también, ¿no? Cuando se formó la Asociación Alternativas a finales del 2018, es una asociación sin ánimo de lucro, y la cuestión es que estos libros colectivos que empezamos haciendo, que a día de hoy seguimos haciendo, de hecho tengo aquí otro también con el Festival de Cine de Gijón, que se presentará la semana que viene, que acaba de salir de la imprenta. Estos libros colectivos en los que todos los autores, todos los diseñadores de las cubiertas,
todos los maquetadores, todo el mundo colabora altruistamente, ¿no? La cuestión es todos los beneficios que generan estos libros colectivos se reinvierten directamente en financiar proyectos ya de autores individuales, ¿no? Y esto también lo quería decir, quería dejar un poco el cepo de que precisamente uno de esos libros ya individuales es precisamente estamos trabajando en el primer libro de un autor moscón. No vamos a dar nombres todavía, queda ahí el cebo puesto, y precisamente esa primera conversación, ese primer acercamiento con ese futuro escritor moscón surgió en unas jornadas sobre la industria del libro que se hicieron aquí este verano, el 17 de julio, ¿no? De un poco esas sinergias de las que hablaba Javier al principio. En cuanto a De Vinos, fue el segundo libro de alternativas, del segundo libro colectivo. Primero habíamos hecho uno sobre hoteles, y en estos libros a mí me gustaba mucho también. Yo soy también profesor de escritura creativa. Yo constantemente todas las semanas a mis alumnos les propongo una práctica, una propuesta práctica con un tema, a ver lo que sale, ¿no? Y en este caso estas propuestas que empezó generando Javier, también ahora estoy en el otro lado, vino, venga, a ver qué sale del vino. Y luego me interesaba ver lo que salía, o sea, qué nexo en común, nexo ya hablaríamos literario, genera el vino. A mí me llamó mucho la atención, y luego se confirmó esa sensación, porque luego también el siguiente que hicimos era de sidras, ¿no? De vinos, pues de sidras. Y realmente sí que surgieron, evidentemente 17 autores, 17, 20 autores en estos libros más o menos, pues evidentemente hay propuestas literarias con todos los estilos, con todo, tratando el acercamiento a todos los géneros literarios, pero en este caso los textos, la mayor parte de los textos en el que nos acercábamos al mundo de la sidra llevaban, a entornos sociales, la sidra como vida social, o que eso se podía prever de antemano, o también salía muchísimo texto de recuerdo de la infancia, de esos primeros contactos comunales, sociales. Había como esa remembranza del paraíso perdido de la infancia. En cuanto al vino, lo que aflora en la mayor parte de los textos es algo que realmente es básico a la hora de construir un texto narrativo, ya sea novelesco o ya sea un guión cinematográfico, que son los puntos de giro, ¿no? Los puntos de inflexión, lo que hace que la historia cambie de rumbo, ¿no? Que suba la curva emocional del espectador o lector, que baje, ¿no? Hay una serie de puntos de giro significativos en las historias, y realmente en los relatos pues evidentemente hay menos, pero la cuestión es que gran parte de estos relatos se generaban en torno a un punto de giro, ¿no? O ya no poniéndonos técnicos, en cuanto a un umbral de tránsito vital. Es decir, vamos a tener un montón de textos en los que los personajes se enfrentan a un cambio de rumbo vital, de destino, a una decisión importante, a una bifurcación, a un tránsito, y con el vino, la copa de vino, la botella de vino, siempre como telón de fondo. Hay más cosas, pero digamos que ese nexo en común es el que aflora un poco de todo el conjunto. Con algunas excepciones también, pero es lo que más se podría deslindar como nexo común que genera en este caso el enfoque literario del vino. Y luego un poco, pues rápidamente, para que podáis haceros una idea de todo lo que se puede encontrar en este libro, pues tendríamos, como decía Javier, si se percibe ese eje casi cronológico. Y tendríamos a Rubén Rodríguez, un poeta, haciendo ese recorrido mitológico y lírico, en este caso focalizando en la influencia del vino en el proceso creativo, sobre todo de poetas, ¿no? Pero el vino casi como musa sería en este texto, ¿no? Luego tenemos un texto de Josefina Velasco, historiadora, cronista, y pues aquí tendríamos esos dos factores que realmente
realmente están dándole tanto empuje a el mundo del vino, que es el turismo enológico, ¿no? El fin de semana a conocer una bodega y el entorno y todo eso, ¿no? Pues aquí esos serían los protagonistas y en ese fin de semana vinícola pues empieza a aflorar la historia profunda de un pueblo que lo decía precisamente Ceferino antes. Empieza a aflorar toda esa historia o intrahistoria de ese pueblo y cómo se fue articulando el sentido de comunidad en torno al vino. Hablabas de Manuel Herrero Montoto. También Manuel Herrero Montoto es novelista, es últimamente especialista en novela erótica, pero siempre con sus textos con un componente muy humorístico, muy satírico, tiene un estilo muy reconocible, y aquí nos regaló una versión de, todos habéis visto o habéis leído el Código da Vinci, ¿no? O nos suena, ¿no?, la historia. Pues realmente aquí el título de su relato es Código da Vinci, ¿no? Entonces nos hace un thriller en la línea del Código da Vinci, pero no quiero hacer demasiado spoiler, ¿no? Pero bueno, con el vino como el elemento fundamental para esa historia alternativa de la religión. Natalia Menéndez también es sobre todo poeta, y ella dice muchas veces que estos proyectos colectivos que le han servido para empezar a practicar la narrativa, y que son desafíos, y la verdad es que se los toma tan en serio que siempre nos sorprende con unos relatos fantásticos, además siempre en unos ambientes exóticos, tanto en el tiempo como en el espacio, y aquí entonces nos lleva a una tragedia que sería como el concepto de tragedia griega, pero en la Siberia de los Gulag, ¿no? Ahí empieza esa tragedia que se proyecta hacia el presente, y con el vino también como ese desencadenante el desenlace. Y también aquí hay un contraste muy interesante con el vino y el vodka. Ceferino Montañés, que habéis hablado ahora, que estuvo también en el germen del proyecto. También Ceferino Montañés es periodista de Televisión Española. Ya sus crónicas tienen un componente lírico muy llamativo y realmente se recrea. Y aquí también es un tratamiento lírico de uno de esos umbrales de tránsito de los que hablaba, quizás el umbral final, no hace falta decir mucho más, y bueno, tiene lugar en un ambiente muy marcado por el vino. Se titula Embebido, no habla exactamente de una borrachera, pero bueno. Julia Navas Moreno, el título del relato es Redención, y realmente es una estructura del viaje del héroe, la estructura clásica de narrativa, el viaje de la heroína en este caso, de la hija pródiga de una familia viticultora, ¿no? Aquí un poco Falcon Crest. José Yebra, Manolo Abad, Ada Menéndez, Virginia Gil Torrijos. Aquí hablaría de tres textos. El de Virginia tendría más fases, aunque se podrían reducir, en los que se articulan en tres partes. Coincide con los tres actos y coincide muchas veces en un caso con tres botellas para el final de un amor. En el caso de Manolo Abad, tres textos, tres momentos significativos del final de una relación, y cada uno también girando en torno a una botella de vino con una denominación de origen distinta. José Yebra habla de tres rondas, ¿no? José Yebra es de Cacabelos, en Ponferrada. Entonces dice que él no puede entender el vino sin la cultura de ronda, que es como se llama allí a ir de vinos, ¿no? Supongo que esto también es reconocible porque Cacabelos es una localidad que sería equiparable y análoga a Grao. Ada Menéndez, pues el matapringao,
es el título, y aquí es un juego lúdico también, y aquí es un poco metaliterario porque realmente los personajes, alguno sentado a mi lado, se pueden reconocer. Ovidio Parades, novelista, realmente es digamos que se podría resumir el relato, haciendo un pareado, con retrato de pareja con botella de vino al fondo, ¿no? Es un bodegón literario con esos instantes carverianos de la relación de una pareja, como siempre con el vino al fondo. Lauren García, digamos que Lauren García, también reconocido poeta, aquí nos hace un retrato lírico de una especie de una encarnación del amor platónico, pero aquí con la mirada del poeta va a estar jugando constantemente con una dilogía, ¿no? No sabemos si realmente habla de esa persona física o realmente habla del vino, o sea, todo lo que dice va conectado, ¿no? Pues ya. Gemma Fernández, música, cantante del agua, GPS, silbidos y gemidos, seguro que la habéis visto en múltiples ocasiones. Tiene un relato con un punto de giro final bestial, se titula Vinopatía, el juego con el concepto de empatía, en el que hay un personaje que es capaz de leer a las personas, de leer la mente y de tratar de manipularlas simplemente por la relación de esas personas con el vino, ya sea lo del vino que piden, cómo lo beben o todo eso. El giro es muy potente, el giro final, pero evidentemente no vamos a hacer spoiler tampoco. Juan Carlos Suárez, El vino del solitario, es un drama rural de posguerra, un texto duro, también muy en el estilo de Juan Carlos, también colaborador habitual. Javier Granda ya ha hablado de su relato, que encajaría dentro del género negro, ¿no? Y además con un componente también irónico. También hay una doble lectura, lo que pasa que esa doble lectura también es un poco interna, dentro de que cuando estamos colaborando de esta manera, también con esa intención de visibilizar la cultura, no solo literaria, sino que Alternativas integra todo tipo de proyectos, pues se acaba generando también relaciones de amistad que a veces tienen sus tiras y aflojas, y muchas veces nosotros mismos aprovechamos estos textos para meternos a ciertas pullitas y descargar tensiones y luego volver a reírnos. Y bueno, mi texto sería precisamente, a lo mejor quise ver también esos puntos de inflexión, esos umbrales de tránsito en muchos de los relatos, porque mi texto también está construido en base a ello. Sería, la liberación de la mujer, la visibilidad de la mujer en un juego metaliterario, y siempre también con una botella de vino acompañando esa decisión, ese cambio de rumbo. Y luego, por último, y ya sigue Suarón, yo lo que quiero decir de Suarón es que el relato de Suarón no tiene nada que envidiar, y todavía me he reído más que con el Buscón de Quevedo, ¿no? Es un relato de tono picaresco y satírico, y con ya a veces el tránsito a lo escatológico que es fascinante, ¿no? Pero muchas gracias. Sí, bueno, yo ya lo dijiste. Yo nací en Oviedo, pero aquí en Grao pues pasé mucha infancia y juventud. Tengo aquí unos recuerdos tremendos. Mi abuela sigue todavía viva, está en la residencia de aquí de Grao, va a cumplir 100 años ahora. Mi padre es de aquí, y bueno, mis tíos también son de aquí, fallecieron los dos, y va el recuerdo de ellos, a Andrés y a Manolo, y a mi abuelo José, también José el Zapatero, que ese sí que da para una novela, porque pobre hombre estuvo condenado a muerte cuando la guerra civil, y se escapó y tuvo que cambiarse. José es su nombre oficial, porque se tuvo que cambiar el nombre para que no lo asesinen. Eso da para mucho. No tuvo DNI hasta la transición. Estuvo ahí de incógnito. Siempre lo recuerda mi abuela. Eso sí.
Bueno, mi otro abuelo de Trubia le daba al vino también, le daba mucho al vino. Igual que mi padre. Igual que el hijo, que bueno, también, oye, no va a ser un santo el hijo. Y sí, y mi padre siempre no entiende de vinos. Bueno, él bebió mucho vino y me dijo, mira, yo no entiendo de que si huele bien, que si el sabor, que si la uva, que si la maceración, que si no sé qué. Tú bebe el vino y si te gusta sigue bebiéndolo. O si no te gusta, pues cambia de marca. Vas cambiando, vas mirando y el que te guste, pues lo bebes. Es que no hay más. Si te gusta el vino, te entra bien, pues está rico y pues como la sidra, tapada ahí. Sí, sí. Y bueno, el relato que hice aquí se titula, ya lo dijo Marcelo, es un poco ambientado sí, en esa literatura antigua de siglos anteriores. Se titula Breves memorias y aventuras de don Manuel Queipo, ilustre cangués del siglo XVIII. Y es una ambientación de ese siglo, del siglo XVIII. El protagonista es espera que esto, claro, esto va sobre la marcha, tampoco, yo no me acuerdo, joder, es que escribo tanto que, bueno, sí, hombre, sí está en el título, Manuel Queipo, joder, bueno, esto hay que leerlo, joder, esto hay que leerlo porque es un noble cangués. Y vemos la tradición de vino de Cangas que salía ya en las memorias de Jovellanos. Y ya se remontan, digamos, a la época romana ya, el vino de Cangas con su peculiar clima, los inviernos más duros, menos lluvias y veranos un poco más fuertes que el resto de Asturias. Y entonces, bueno, ya este hombre es de familia noble, de una casa de los Peñalbes, los Llano, aristócratas cangueses. Y allí vive una infancia ligada, digamos, a la uva, al vino y a la vida rural. Pero como noble va a emigrar a estudiar a Toledo. En aquella época era el centro de estudios de España, digamos, Toledo. Y estudia en el convento franciscano de San Juan de los Reyes y posteriormente se incorpora a la Universidad de Salamanca, a la universidad de aquel entonces, para estudiar filosofía y teología. Bueno, sale de la universidad y recorre las calles de Salamanca, calles malolientes, estrechas. Ahí vemos aquí hago un esbozo de lo que es la vida en aquel entonces, ¿no? Donde los vecinos depositaban sus heces y orín, a vez que los caballos dejaban sus excrementos acumulando abundantes montones de estiércol. Se veía a la gente tirada, vagabundos enfermos acostados en la calle, que habían sido echados de los hospitales antes de su cura completa. Pues es una escena muy andrajosa de aquel entonces. Bueno, pues este hombre, claro, como un tal universitario, se va de tabernas y conoce a una gitana llamada Carmen, y es su primer gran amor. Pues le echa las cartas. Y él le invita a pan con manteca, que puede parecer un poco cutre, pero bueno, de aquella parece ser que no era tan cutre, ¿no? Y bueno, se hacen amigos y al final, bueno, se lían, digamos. Hacen el amor en los campos de las afueras de la ciudad, después de beber vino en la taberna. Una noche, la gitana le lleva a un poblado gitano y alrededor de una hoguera, pues hay gitanos, payos. Se comía caza, bebían vino peleón, se hace ahí una especie de bacanal, copulan entre ellos sin cesar, hay parejas, tríos, cuartetos, incluso aquí cito que hay un grupo que intenta montar a un asno, pero sin pretender ir a ninguna parte. Bueno, hay un ofrecimiento ahí a Belcebú y bueno, se sucede esta bacanal y al alba parte a dar clase a la universidad, era profesor de universidad luego. Y ya, bueno, gracias a la gitana esta, sabe ya hacer ciertas dotes de adivinación, de echar cartas, hace pócimas o ungüentos.
que lo considera muy interesante para su formación, ¿eh? Porque no solo está la formación universitaria, sino aquella otra esotérica que nace al calor del vino, precisamente. Luego se hace amigo del rector Ramón Salas, un personaje histórico real. Siguen yendo a tabernas, beben, por aquel entonces se bebía, al parecer, vino con agua. El vino era traído de la Sierra de Francia. Pues por lo visto, por lo que leí, era un vino malo, vino... Pelón es poco, es un vino de muy baja calidad, con agua. Y, bueno, si leéis el relato, ves que llevan una vida un poco así bohemia, y la vida de bohemia, ¿no? Libro alemán. Y, claro, todo esto tuvo que aquí no, en aquel entonces... Estaba la Inquisición española por aquel entonces, ¿no? Y los detienen. Por conducta viciosa y libertina. Por leer libros prohibidos y mantener doctrinas contrarias al dogma católico. Seguramente esto fue verdad, esto era verídico. Se denunciaba a gente que enemiga ideológicamente a la Santa Inquisición. Entonces, el rector y él se enfrentaron a una posible condena de 2 años de reclutamiento en la cárcel de Madrid. Y a la gitana la acusaron de prácticas contra la religión y, claro, a la pobre gitana se enfrentaba al garrote vil. O sea que acabó en la cárcel de Salamanca. Luego se fuga de la cárcel de Salamanca, se da una escena ahí muy literaria, que es que lima el clavo atado ahí, está atado las esposas ahí y va limando toda la noche las esposas, ahí limándolas. Y esto ocurrió de verdad, ¿eh? Hasta que logra quitar las esposas, abrir la ventana y salir de la celda atado a las cuerdas de la cama. Esa imagen atado es muy, muy literaria y muy de dibujos animados también, ¿no? Ahí se hace, digamos, la cuerda para escapar atados con las sábanas ahí, bajando por la celda. Tiene que huir a Portugal en caballo. Atraviesa las montañas de los Arribes del Duero y llega a Oporto. Oporto por aquel entonces había sufrido el terremoto, estaba en plena reconstrucción y dominaba la ciudad un déspota ilustrado como era el Marqués de Pombal, que tiene también su vino, el Marqués de Pombal. Y en esos momentos había creado la Compañía General das Viñas, donde el vino se utilizaba, se exportaba y traía recursos a la ciudad. Eran vinos que se exportaban desde Oporto al puerto de Inglaterra. Había un comercio muy, muy fuerte con Inglaterra. Los barcos salían de Oporto y llegaban a Inglaterra atravesando el Támesis y al puerto de Londres. Bueno, ahí también este hombre frecuentaba la Ribeira, conoció unos amigos por allí y otra prostituta, una prostituta llamada María Queiroz. Ahí tiene un lidio con ella. Con ella aprende secretos del arte amatorio, practicando posturas sexuales inverosímiles. Y le dedica versos como: María, noches portuguesas en letargo, arrastrado corro a tus dávidas, soy un animal alimentado de placer, cuerpo descosido por la aurora, en tu cintura de pájaros y lengua. Bueno, con sus nuevos compinches se ve inmerso en una pelea y para salir con vida tiene que usar su pistola en este caso que era pistola de estas pistolas del siglo XVIII, la bancada, sí, que eran de... Y mata aquí a un hombre, a un tabernero, y tiene que huir. Pistola, espera, que la tengo aquí, de chispa se llamaba. Pistolas cutres que tenías que cargarla, tenías que meter la pólvora ahí, en la pistola, ahí, empujar. Tardabas, pues, igual unos minutos en prepararla, ¿no?
Pero le da tiempo, bueno, tenéis que leerlo, ¿eh? Porque esto estoy haciendo un resumen un poco surrealista, digamos. Tenéis que leer la novela, digo, el relato. Y tiene que matar a este tabernero con la pistola y tiene que huir rápidamente de allí porque se lo iban a cargar allí en Portugal. Y lo que zarpaba un barco cargado de vino para Londres y se mete como polizón en Londres, en el barco. Y se mete como polizón y eso, llegan a Londres. Él se hace pasar como mozo de carga. Allí se ve también esta imagen que era también muy, muy común allí en Londres, que eran los esclavos negros que partían desde el puerto de Londres a Estados Unidos. Se empezaba con la mercadería de esclavos allí en Londres. Bueno, se pierde por la ciudad, vagondea otra vez esa imagen del siglo XVIII, casas en mal estado, sin ventanas y un aire infestado de podredumbre. Me confundí entre los muchos pobres que abarrotaban Londres, enfermos, niños huérfanos, embarazadas, vagos y tunantes, andrajosos de diverso pelaje, deambulaban por los rincones vestidos solo con harapos. En una plaza cerca de Hyde Park, 4 personas ahorcadas se movían con el viento en una especie de baile espectral. Ahí los ahorcados de Hyde Park es muy típico, ahí ahorcaban a gente de clase baja y ahí estaban pudriéndose, balanceándose, ese balanceo de los ahorcados. Allí está a punto de morir, ya la palidez se apropia de él, delgadez aumentaba, estaba ya prácticamente condenado y quiere volver a Asturias, él ya añora Asturias, y está hasta los cojones de estar ahí en Inglaterra, y encuentra casualmente en el barrio de Soho, esto es un poco forzado y tal, pero bueno, había que darle un giro al relato. En el barrio de Soho encuentra a don Francisco Llano Ponte, noble asturiano conocido por su familia, un noble asturiano que estaba en el barrio de Soho, y entonces lo lleva, le propone ir ante el conde de Saint-Germain para ganarse un dinero, porque el conde de Saint-Germain es otro de los grandes personajes del siglo XVIII, es un alquimista reconocido, sale en programas de esoterismo. Se dice que había logrado la inmortalidad, que él conocía a Jesucristo, había llegado a conocer a Jesucristo. De hecho, en 1970, alguien dijo que era el conde de Saint-Germain, que era él, que no había muerto todavía. Poco después se suicidó esa persona, eso es real, ¿eh? Sale en el... Creo que ahí murió el conde de Saint-Germain. Si veis, esto salió el conde de Saint-Germain, sale en programas como Iker Jiménez. Siempre reflejaba la edad de 40 años. ¿Y gracias a qué? Gracias a la alquimia. Y en este caso, la alquimia consistía en el vino, precisamente. Miles de litros de vino quedaban reducidos a unas pocas gotas. Era un proceso de absoluta condensación, con lo cual miles y miles de litros se convertían en unas gotas. Claro que también había alcohol y opio. Y entonces le dieron a este hombre, a Keipo las gotas de vino. Eran vinos procedentes de España, Portugal, Francia, Italia, de toda Europa. Y ese era el elixir de la vida que mantenía con vida con 40 años. Si leéis la historia del conde de Saint-Germain, es fantástica, porque es que siempre decían que tenía 40 años desde... la verdad que tenía sus raíces en Transilvania también, sí, es fantástico, ¿eh? Sí. Y consigue... Keipo toma este elixir y pierde el conocimiento.
Y el final es en el año 2019 en Cangas de Narcea, del relato. Tenéis que leerlo. Pequeño puesta en escena de este relato, ¿no? Un poco surrealista, digamos, también. Y está en la enciclopedia asturiana también, que Podellano. Bueno, Suarón, es que tenéis que leer el relato porque él lo cuenta muy mal. O sea lo cuenta mucho mejor en el texto, ¿eh? Tenemos facilidad de palabras. Sí, la verdad es que yo creo que él no bebió, esa es la primera, ¿eh? Pero tenía ganas de venir a Grao, porque yo creo que tenías ganas de encontrarte con Grao, ¿o qué? Bueno. No, la verdad es que el relato de Suarón ya lo dijo Marcelo, tiene un nivel de la hostia, pero además de eso está muy bien escrito. Y yo también agradezco que haya saltado unas partes muy escatológicas del relato. Hoy estuviste muy bien, muy comedido, un poco largo, pero comedido. Desde luego, bien. Yo te hubiese pedido ya que lo leyeses entero. Pero si lo llegas a leer entero, hostia, estábamos temblando, digo, ¿va a entrar o no? Cuando dijiste, voy a citar, digo, agárrate, Marcelo, que va a citarlo, lo va a citar. No, tenéis que leer ese relato porque de verdad, o sea, es que es la leche, ¿eh? O sea, la leche. De hecho, leyó casi todo lo que se podía leer en público. Menos eso, porque precisamente cuando estábamos ahí pensando, digo, la denominación de origen de vinos de Cangas, no leyó el relato de Suarón, porque si no, no publica el libro. O sea, es que es un puntazo, lo tenéis que leer. Es muy gracioso, pero como bien dice Marcelo, tiene una altura literaria importante. Y bueno, está a la altura, pues habla de Quevedo, ¿no? O sea, es importante. Y además está muy bien, porque además toda esa trama que él los habla, o sea, que estaba ahí párrafo a párrafo, recordando, medio leyendo y todo esto, es una trama que es muy densa. Como veis, la aventura es muy densa, ¿no? Y tiene muchas ramificaciones, y está muy bien. Y las escenas son muy cinematográficas. Y llega un momento en el que habría que poner 3 o 4 rombos en la pantalla, ¿vale? Así que yo os invito a leer el texto de Suarón, que estábamos Marcelo y yo hablando que si tendría alguna sorpresa, si se pondría algo ahora. No, porque bueno, a veces siempre sorprende. Bueno, hoy como está en Grao está más comedido. Bueno, pues nada, seguimos. Yo creo que ahora, si queréis hacernos alguna pregunta, porque ya le dimos una vuelta un poco a todo, yo creo que queda un poco resumido, está bien. Cada uno de nosotros hizo en su medida aportó un poco de lo que puede ser la publicación, el proyecto, todas estas cosas. Si queréis hacernos alguna pregunta sobre lo que queráis. Y aprovechar porque está Ceferino Cima de Villa y os puede comentar cualquier curiosidad que tengáis. Gustavo, que siempre abres tú la... Gustavo, ¿puede hablar? Yo estoy un poco descolocado. ¿No quiso hablar? Bueno, pero déjame Ah. racionalizar. Está todavía descojonando desde la La verdad que sí, que Sí, cuando llegó, ¿Queréis que lo diga entero? cuando se cumplió. ¿Alguien tiene una pregunta o algo? A ver, tú estás haciendo tiempo, ¿no? Que tienes el vino también. Yo creo que Vale, lo que queréis es bajar vale. ¿No hay preguntas entonces? ¿Queréis bajar a probar el vino? Las preguntas ya las hacemos abajo con el vino como... No, sí, ya lo tenemos bien, sí, bueno, queríamos... Ya que vamos al vino, recuerdo de memoria un poema de Omar Khayyam, el poeta árabe del vino, que dice: me quedé dormido y un viejo me dijo al oído:
La rosa del gozo no florece en quien está dormido. ¿Qué haces tan cercano a la muerte? Tan solo bajo la tierra se ha de dormir. Bebe vino. Bueno, pues gracias a todos, ¿eh? Un placer y bajamos a tomar un vino abajo.